En esta audioclase nos gustaría reflexionar acerca de las tensiones intrapsíquicas. Podemos pensar a las tensiones intrapsíquicas como elementos gráficos contradictorios que dan cuenta también de tensiones internas. Pueden ser afectivas, sociales, cognitivas. Cuando observamos un dibujo muchas veces vemos ciertas contradicciones. Podemos ver en este caso que se trata del test del árbol y podemos ver en el lado derecho una cantidad de indicadores gráficos, incluso en detalles, superior a la parte izquierda. Sabemos que siempre trabajamos con el criterio de simetrías, entonces al ver la parte izquierda y la parte derecha del dibujo, vemos como que hay una diferencia importante. Las tensiones intrapsíquicas o conflictos intrapsíquicos se refieren a luchas internas entre distintos componentes. Es un término que proviene del psicoanálisis, al hablar justamente de las tensiones entre el yo y el ello, el yo y el super yo y el ello, y obviamente la realidad externa. De los tres proyectivos gráficos, el árbol es el que vehiculiza aspectos más ligados a contenidos inconscientes y más primarios en la personalidad. Por eso, por ejemplo, cuando a veces podemos observar ciertas ambivalencias gráficas, en el caso del DFH, dibujo de la figura humana, sabemos que están más ligadas a aspectos preconscientes conscientes, por lo cual a veces el sujeto, con un señalamiento o alguna interpretación, puede tomar conciencia de ellas. En el caso del árbol, estas conflictivas están mucho más profundas y más arraigadas. Comencemos a ver los observables. Podemos ver que se trata de un dibujo muy grande, casi macrográfico. Está emplazado en la parte inferior izquierda, con tendencia al centro. El tronco tiene inclinación a la derecha. He ahí también una primera contradicción. Por un lado está del lado izquierdo de la hoja, pero por otro lado se inclina hacia la derecha. Lo más significativo es el enjambre de ramas que se puede ver fácilmente, sobre todo en el lado derecho, donde tenemos ramas que se entrecruzan. También combinado con follajes, mezclado arcos y ángulos. La parte externa del árbol, de la parte derecha, parecería como que fuera follaje, pero son ramas que se extienden como rodeando y dando una sensación de fericidad, digamos, como que da una circularidad a este follaje. El tronco es muy pequeño y la presencia de raíces también da cuenta de que el componente de los impulsos y los aspectos emocionales, ya que el tronco es bastante ancho, están bastante presentes. ¿Cuál sería la conflictiva? Por un lado, la cantidad de ramas y la proyección del dibujo hacia la derecha como una necesidad del sujeto de proyectarse más activamente hacia el ambiente, pero por otro lado, ese entrecruzamiento de ramas, y sobre todo porque están cerradas y en forma angulosa, dan cuenta de que hay un gran bloqueo y una gran contención de las emociones que luego pueden descargarse a veces en forma de hostilidad o un comportamiento muy susceptible e irritable. La asimetría en el árbol interno implica que no hay un equilibrio ni estabilidad interna, es decir, como que en el sujeto hay como un debate, como una lucha entre la necesidad de proyectarse más activamente hacia la realidad y por otro lado un sentimiento de vacío y puede esconder también algún aspecto depresivo en el ámbito familiar o íntimo, ya que podemos ver que hay un vacío del lado izquierdo de la copa, donde no se termina de formar y donde incluso las ramas son como más cortas y desprovistas de follaje. También hay la presencia de un nudo del lado de la izquierda, que cuando se hizo el cálculo de por índice de Wittgenstein, daba cuenta de una situación traumática alrededor de los 4 años y medio. Muchas veces, como hemos comentado en otros materiales, no siempre la persona tiene asequible cuando uno le pregunta, bueno, si algo importante pasó en su vida. A veces puede ser algo menor, pero que a la persona le significó. Por ejemplo, a veces en los niños se ve el impacto que generan las mudanzas. A veces puede ser una operación que a lo mejor, aunque sencilla y todo, genera cierta movilización. Otras veces la separación de los padres, como en este caso. Pero lo que vemos es que cuando se le infiere a la persona, en una primera instancia, no siempre ese recuerdo está asequible. El hecho de que siga apareciendo como trauma en el dibujo da cuenta de que, y sobre todo del lado izquierdo, da cuenta que esa temática traumática tiene que ver con el ámbito familiar.
lo que da cuenta también toda esta serie de movimientos contradictorios, trazos que van hacia un lado, trazos que van hacia el otro, más desarrollo de un lado, más desarrollo del otro, menos del otro, es que hay un grado de tensión intrapsíquica importante. Entonces, como indicador clínico, muchas veces exponer estos en palabras, devolver esto al evaluado, es una forma también de empezar a hacer un trabajo de elaboración y de concientización de esas mismas conflictivas.